Mesera de Ramón Merlo en Pueblo Nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por venir. Bueno, no, muchas gracias a vos, Beto. Saludos a toda tu audiencia, que sé que es mucha. La verdad que bueno, siempre es bueno encontrar estos espacios de difusión en la radio, en un tema tan popular como es el chamamé. Y aparte, patrimonio de la humanidad. Patrimonio de la humanidad, nada más y nada menos. Algo que ha costado mucho conseguir, porque no es sencillo, incluso bueno, después de un intento fallido se logró eso. Y bueno, ahora es más compromiso, me parece, de decir, bueno, es patrimonio cultural de la humanidad, hay que fortalecer al chamamé, fortalecer no solamente la música, sino las otras facetas del chamamé, como la literatura, la historia, la fotografía, la danza. Sí, yo veo que cada vez, eh, mire, porque es como que en una época quedó muy relegado el folclore argentino, ¿viste? Quedó muy relegado. Y yo noto que ahora el folclore, en todas sus expresiones, está volviendo a surgir y lo están bailando los jóvenes. Y el chamamé es una de las de nuestro folclore que está surgiendo de vuelta incluso con nuevos sonidos. Yo pienso que el chamamé cargó más que otras ramas de folclore con un estigma. Es decir, bueno, el chamamé música de mencho, el chamamé música de sirvientas, el chamamé música de viejos. Que me lo dicen mis sobrinos. Mis sobrinos dicen, tío, vos escuchás música de viejo. Y después tenés en Zona Sur, por ejemplo, un montón de chicos y chicas de 15 años que tocan el acordeón y que son fanáticos de Tarragó y de Ramón Merlo. Entonces, eso de los que nos hacen creer, desde los grandes medios de comunicación que te imponen una música, el decir que, bueno, que el chamamé es de viejo, y en realidad no es así. Es como el tango. ¿Cuánta gente joven ahora que escucha tango y que hace tango? Mira, el programa que está anterior, antes que nosotros, de Osvaldo y Susana, que todos los días pasan una hora de tango, yo lo vengo escuchando. Y te hace acordar, ¿viste? Y te hace acordar y rememorar, por ejemplo, eh, tomar mate con mi abuela, mis viejos. Entonces, ¿y cuántos chicos jóvenes ahora que escuchan y bailan tango? Sí, sí, sí. Y ver eso, Que ¿no? van a aprender. Que van a aprender mira, yo tengo una página donde una señora baila 107 años, baila tango. Chao, José. ¿Qué tal, Seba? Nuestro operador, Seba. Y veo esa señora con 107 años bailando arriba de un escenario con una fuerza y una vitalidad que a los pibes los tendrían que imitar. La verdad que... Y yo, por ejemplo, los otros días fui a la Feria del Libro y vi chicos jóvenes bailando folclore y bailando chamamé. Claro. Y a mí la verdad que me encantó. Sí, sí. Y bueno, justamente el libro, que como bien dijiste, El Cañonazo, la Revolución Chamamecera de Ramón Merlo en Pueblo Nuevo, viene a contar un poco de eso, de Rosario y Villa Donor Galvez, sobre todo, bueno, la parte de Rosario y la zona sur, está muy ligada históricamente al chamamé, ya desde la década del 50, la década del 60. Por ahí, la otra vez nos habíamos reunido con Alejandro Vila, el decano de la Facultad de Humanidades, que se interesó por el libro, donde decíamos, bueno, que llegábamos a la conclusión que por ahí uno dice Rosario, bueno, la década del 60, Los Gatos, el surgir del rock nacional, pero en Rosario, en la década del 60, también pasaba que vivía acá Tarragorros, que vivía Ramón Merlo, y que pasaba también otras cosas que nadie las cuenta. Porque nos quedamos, bueno, en el rock nacional, el Lito Nevia, que fue muy importante, la trova rosarina, pero también para el chamamé, Rosario fue un puntal. Acá, bueno, Cocomarola vivió un tiempo, tuvo a su hijo, Coquimarola, que nació acá. Los músicos de Tarragorros vivieron todo entre Rosario y Villa Donor Galvez, lo mismo que los músicos de Merlo. Lo que pasa es que Rosario es cuna y han pasado, los grandes músicos han pasado por acá.
por Rosario y han surgido mucho por acá. Incluso si uno piensa la vida de Ramón Merlo y de Tarragorros, toda su vida artística la hicieron acá, caminando estas calles, recorriendo estos barrios. Y bueno, un poco era con el libro rescatar esa historia. Yo siento, bueno, que Rosario le da un poco la espalda al chamamé en ese sentido. Sí. Entonces, bueno, empezar a hablar del chamamé, decir, bueno, rescatar esta historia que es oral y que va pasando de generación en generación, pero si uno no toma testimonio de esas historias en algún lugar, en alguna entrevista audiovisual, en alguna grabación, en algún libro como en este caso, esas historias se pierden. A mí me está gustando porque yo lo estoy ojeando acá y me fascinan las fotografías en blanco y negro, me encantan. Mira, y acá veo que vos ya sacaste otro libro antes. Yo ya saqué otro libro de la vecinal Alto Verde de Villa Gonor Galvez, una vecinal que nació, que se fundó en época de dictadura en el 77, en marzo del 77, a contramano de lo que pasaba en todo el país, que las organizaciones se desintegraban por la dictadura. Hay un grupo de vecinos decidió unirse con todo lo que eso significaba. Yo fui presidente de la vecinal hace 5 años y me llegó un día un montón de material que dije, bueno, de esto hay que hacer un libro. Ese fue mi primer libro, todavía yo no estaba recibido de periodista. Sí, porque acá no, veo que sos periodista y... Soy periodista y ahora estoy haciendo la licenciatura en periodismo en la Universidad Nacional de Rosario y además estoy haciendo la diplomatura en chamamé de la Universidad Nacional del Nordeste. Que esto viene un poco relacionado con lo que veníamos hablando del envión que se le dio al chamamé con esto de la Declaración del Patrimonio Cultural de la Humanidad. Porque esa diplomatura es la primera vez que se hace ahora. Mirá vos, y bueno, se hace y es virtual, participa gente de todo el país y dura 1 año la diplomatura. Vos sabés que cuando... Viste, yo no veo muchas noticias, te soy sincero. Porque, viste, te vuelven loco con esto, con todo lo que está pasando, te vuelve loco. Entonces yo me pongo a la mañana con desayuno, 6, 7 de la mañana, desayuno, me pongo noticias. Y cuando sale, me dio una emoción. Porque digo, la pucha, esto viene argentino. Y que lo declaren patrimonio de la humanidad. Te llena de orgullo como argentino, ¿me entiendes? Más allá que los correntinos digan que eso tiene un país aparte, ¿viste? Por ahí nosotros nos reímos acá. De hecho, dicen, nosotros somos el país de Corrientes. Pues tengo amigos correntinos que dicen, yo soy aparte, nosotros somos el país de Corrientes, ¿viste? Entonces... Aparte, el chamamé, como dice el Chango Espaciuc, ya había formado el Mercosur sin el Mercosur, porque el chamamé que es parte de Uruguay, parte de Brasil, Argentina, Paraguay, una gran comunidad y una gran integración. El Chango siempre dice que cuando en otros lugares se levantan fronteras ante la diversidad, acá el chamamé viene a unir toda esa diversidad. ¿Qué es lo que pasaba en el Cañonazo, por ejemplo? El Cañonazo, para los que no lo saben, fue un baile que tuvo Ramón Merlo en Pueblo Nuevo, ahora en un club que él alquilaba. Él se mudó de Saladillo, tuvo que vender su casa porque le pasó la traza de circunvalación por donde él tenía su casa. Entonces tuvo que vender y compró en Pueblo Nuevo. Y bueno, ahí comenzó haciendo bailes. Y ahí, en ese lugar, se encontraban los que cruzaron el río Paraná, los entrerrianos y los correntinos, pero también los que habían cruzado el Océano Atlántico, los polacos, los griegos, un montón de los lituanos. Y en esa zona hay muchos lituanos. Claro, y bueno, los polacos, incluso tenían asociación antes ahí en Pueblo Nuevo, ahora están por calle Regimiento 11, que a ellos también le pasó la traza de circunvalación por arriba, entonces tuvieron que ir a zona sur. Y los polacos estaban ahí en Villa Gonor Galvez. Y el Cañonazo, bueno, ahí se juntaban todos. Era el centro de entretenimiento de ese pueblo nuevo que todavía no estaba integrado a Villa Gonor Galvez. Villa Gonor Galvez fue declarada ciudad en el 63, 64. O sea que ahí ya, viste, en ese pueblo nuevo que estaba empujado por el frigorífico Swift, Claro. Que también era un lugar donde se encontraban, viste, los entrerrianos y los correntinos, bueno, eran buenos manejando el cuchillo. Claro. Y los polacos, los lituanos, como soportaban las bajas temperaturas, los mandaban a las máquinas, a las cámaras de frío. Y bueno, en esa diversidad, yo a los entrevistados les preguntaba,
pero había diferencia, viste que por ahí, hoy en día, hay tanta xenofobia que, viste que dicen, no, porque aquel es el hijo del boliviano, aquel es el hijo del paraguayo, el hijo del peruano, aquel es peruano. Hoy se ve mucho eso, me parece. Y la cantidad de inmigración que hay ahora, yo me imagino que habrá sido ínfima con la inmigración que habrá habido en el 50, en el 60, donde vos en Pueblo Nuevo ibas a una sastrería, había un turco. Sí. Cruzabas al Saladillo, había un turco, un griego y así. Y yo lo hablaba con los entrevistados y le decía, ¿se vivía discriminación? Decía, y no, dice, nosotros íbamos a jugar a pelota, íbamos con el hijo de un griego, el hijo de un turco, y éramos todos amigos, no existía Sí, discriminación. lo que pasa es que, claro, es según el sector que te discrimina. Por ejemplo, cuando vos hablas de turco, metés en la bolsa a todos los que vinieron, por ejemplo, de Siria, Claro, de Líbano, de Turquía, todos esos países árabes. Entonces vos los metés a todos en el mismo, en la misma bolsa. Es como cuando vos hablas el gringo. No, es como que acá se mete, el argentino es claro. muy generalista, ¿viste? Mete a todo en la misma bolsa, el hijo de tal, y no nos damos cuenta que de última somos todos argentinos. Sí. Y esa discriminación por ahí que hoy en día la vemos por ahí más frecuente, en la década del 60, del 70, al menos ahí en esa zona de Polo Nuevo y con los entrevistados que yo hablé, me decían que no, no, no era así. Incluso, bueno, en el baile se encontraban todos. Y un poco, bueno, fue naciendo la idea del libro, Ajá, porque del cañonazo yo había sentido nombrar, pero nunca había visto fotos. de ahí Y viste. ahí hay fotos, claro, en el libro. Entonces uno que dice, ¿viste el cañonazo? ¿Y pero qué es el cañonazo? ¿Qué era? ¿Cómo era? Si nunca vi fotos. Y después también, un poco, con esto de, bueno, de la leyenda, del mito de los Merlo en Saladillo, en Pueblo Nuevo, ¿viste? Ramón Merlo, Tarragorros, ¿viste? Como todo como un aura que quedó ahí en Sí. Pueblo Nuevo y en Saladillo, así los chavameceros, ¿viste? Y, y bueno, Y eh, después se ah, mudó. claro, después se mudó. Y bueno, ahí fue naciendo un poco la idea. Y después lo que terminó de cerrar la idea fue la posibilidad de entrevistar a Oscar Ríos, Ajá, que fue el último cantor de Tarragorros, mira vos. pero él debutó en el cañonazo profesionalmente con Merlo y tocó 9 años con Merlo. Y vivió 60 años de su vida en Polo Nuevo, frente al Cine Avenida. Mira Entonces, vos. Oscar es como para mí la gran síntesis del libro, porque es hijo de inmigrantes, de alemanes del Volga. Vivió en Entre Ríos, en La Paz, hasta los 18 años, se mudó a Pueblo Nuevo, enfrente del Cine Avenida, donde después vivió ahí porque le compró la casa a los padres. Debutó en el cañonazo y tocó con un montón de leyendas del chamamé, incluso fue consagrado en Cosquín en el año 82. Mira Entonces qué para mí bien. Oscar es como la gran síntesis un poco del libro. Y entrevistarlo, poder hablarlo con él a esto, entrevistarlo en Corrientes, porque bueno, en ese entonces estaba allá, la verdad que fue una gran posibilidad, y una gran posibilidad ir rescatando esas historias que queden asentadas en algún lugar. Además de entrevistarlo a Oscar, lo entrevisté bueno, a Monchito y a Ruli Merlo, y también a Miguel Salazar Fernández, que fue un tiempo contrabajista de Merlo, pero por ahí fue más conocido cuando fue contrabajista de Tarragorros y vivió también en Villa Gonorre Galvez. Como para ir sumando voces a crear ese ambiente, de cómo era esa época, Qué de los bien. chamameceros que vivían en el Saladillo, en Pueblo Nuevo, que iban y venían y componían temas juntos. Por ejemplo, hay un tema a Pueblo Nuevo que lo componen Ramón Merlo y Ernesto Montiel, Mira que vos. para los montieleros a Pueblo Nuevo es como un himno, ¿viste? Como Kilómetro 11 de Sí. Cocomarola. Y bueno, después hay otro tema, Barrio Saladillo, que es un rasguido doble, que lo hicieron Tarragorros y Merlo, que Mira hicieron vos. 2 o 3 temas en conjunto. Entonces, digamos, había mucha retroalimentación entre los barrios ahí. Y también lo que cuenta el libro, cómo fueron modificándose la vida de esos barrios con la instalación del frigorífico, con la llegada de estos inmigrantes. Sí. Ahí fue cambiando. Y la figura de Merlo, bueno, Ramón Merlo no terminó la primaria, pero sin embargo tenía un ojo empresarial, porque como lo hablábamos fuera del aire, hay que Sí. mantener un baile tantos años, en ese Sí. caso del cañonazo fueron 5 o 6 años, donde iban cientos y cientos de personas los fines de semana, sábado y domingo,
gente que llegaba hasta la puerta y se tenía que volver, porque no había más lugar. Qué bárbaro. Sí, aparte era centro de reunión, la gente se queda, por lo que pude escuchar, no sé, voy a leer el libro, pero por lo que pude escuchar, porque uno te va preguntando Sí, también, era como, ¿cómo te puede? Era cita obligada de los fines de semana. La gente era salir, ir a ese lugar, a ese Sí, baile. porque aparte no era el único que había otros, pero por ahí de una duración más efímera y no tan marcada. Hoy uno va a Pueblo Nuevo y siguen diciendo, no, la plaza del cañonazo, el cañonazo esto, el cañonazo lo otro. Y te recuerdan, te dicen, no, yo vendía choripanes en la vereda del cañonazo, te dicen. Gente que ahora tiene 70, 80 años. Entonces fue muy marcado a fuego. Y que escucharlos, porque es parte de la historia de Sí, Rosario sí, y, y del Gran Rosario. Porque sí. yo pienso que todo Gran Rosario. Tenés un temita ahí que buscamos de chamán.